el enemigo tiene una tarea firme y es golpear, sacudir. Siempre busca la forma de golpear y sacudir a cada persona que decide creer en Cristo. Porque es una decisión, recuerde usted. Amén. Cada uno decide en quién cree. Hay muchos que han decidido creer en el diablo y por eso allá andan haciendo sus ritos satánicos. Perfecto, se respeta porque finalmente estamos en un país que tiene libertad de culto, ¿de acuerdo? Hay algunos que han decidido hacer sus rituales de cualquier otra forma, pero usted y yo, que hemos decidido creer en Cristo, tenemos circunstancias de la vida a las cuales vamos a tener que enfrentarnos todos los días y en todo momento. Amén. Pero el Señor nos dejó herramientas con las cuales nosotros podemos enfrentar esas circunstancias y esos momentos que son difíciles. Mire, muchas de las cosas que usted y yo pasamos, las vivimos por necios. Las vivimos porque queremos vivirlas. De pronto, gracias papá, de pronto no es la voluntad de Dios. Pero como buen padre, el Señor necesita formar en nosotros un carácter. Y eso es lo que muchas personas no tenemos formado, y me incluyo. Ese carácter hace que en los momentos en los cuales yo tengo que enfrentarme a una circunstancia específica, yo debo saber cómo afrontarla y cómo entenderla de parte de Dios. Le pongo un ejemplo, así sencillo. Hace 8 días yo le hablaba de los espías. Cuando usted sigue leyendo un poco más adelante lo que está en ese libro de Números capítulo 12, se da cuenta que el Señor tenía un plan con el pueblo de Israel y era que el pueblo de Israel estuviera solo 40 días en el desierto. Solo 40, no más. Con eso era suficiente. Pero fue tal la necedad del pueblo que el Señor dijo, ¿sabe una cosa? Si no les sirve así, vamos a hacerlo diferente. Si no les sirven que sean 40 días, vamos a hacerlo un poquito más largo y vamos a ponerlo en 40 años. ¿Qué les parece? Ese proceso que usted hoy puede estar viviendo, que puede tardar días o semanas, depende de mí. El como yo lo asuma, el como yo decida vivirlo, se convertirá no en semanas, sino en años. Hay hogares que pueden pasar crisis, que son necesarios pasarlas, y esas crisis pueden estar diseñadas para días. Pero es la necedad y es el orgullo que hay en el corazón de las personas que hace que esos días se conviertan en años. Eso ya depende de nosotros. Cuando usted lee Números 13:30 y algo, dice la palabra que el Señor dice, y por cada día pasarán un año. Eran 40 días y por causa de su necedad serán 40 años. Yo le pregunto algo. ¿Cree usted que le es necesario a usted vivir lo que hoy está viviendo? Usted puede decir, pastor, mire, la verdad yo creo que Dios es muy injusto conmigo, porque yo he sido muy buen hijo, yo he sido muy buena hija, yo no tengo por qué estar pasando las afugias que paso hoy. ¿Por qué? ¿Yo por qué tengo que estar viviendo la angustia que vivo hoy? ¿O yo por qué tengo que estar viviendo la tristeza que vivo hoy? ¿O yo por qué tengo que estar viviendo las dificultades que vivo hoy? Yo no me lo merezco. Ese puede ser el concepto nuestro. Y eso mismo pensaba Israel. Israel decía, ¿y por qué tenemos que venir nosotros aquí a aguantar hambre al desierto? ¿Y por qué tenemos que venir a aguantarse al desierto? ¿Y por qué tenemos que venir? Escuche esto, ¿por qué tenemos que venir a poner nuestros hijos como carnada? ¿Y de cuándo aquí? ¿De cuándo aquí yo tengo que pasar esto? Pero cuando usted empieza a leer un poco más atrás y se va de pronto hasta el Éxodo, la palabra dice que el Señor usó lo contrario para bendición. Me explico. Yo les explicaba el domingo pasado, les decía que muchas veces el Señor usa circunstancias difíciles para poder manifestar su gloria. Es necesario. Es necesario una circunstancia difícil para que Dios pueda manifestar lo que Él desea y quiere hacer. Si no hay una circunstancia difícil, ¿cómo Dios puede manifestar su gloria en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo?
Si usted y yo somos de los que pensamos que todo en la vida está bien, ¿qué papel tiene Dios en esa vida? ¿A qué juega Dios ahí? Si usted y yo somos de los que pensamos que lo tenemos todo, que no nos falta nada, ¿para qué Dios? ¿Qué papel juega Dios ahí? Si esa sobradez nos va a llevar a ser orgullosos y a pensar que no vamos a necesitar nada de Dios. Porque ¿para qué? Tengo el mejor trabajo, tengo el mejor hogar, soy el mejor esposo, soy la mejor esposa, soy el mejor papá, soy la mejor mamá, yo soy perfecto. ¿Para qué Dios? Y sabe, dice la palabra que el Señor decidió endurecerle el corazón al faraón, como decidió endurecer el corazón, puede ser de esa persona que no le quiere pagar. O decidió endurecer el corazón de ese hijo que vive desagradecido con ese papá. O decidió endurecer el corazón de esa esposa que todavía no tiene el corazón para perdonar a ese esposo. O decidió endurecer el corazón de ese esposo que se vino en contra de su familia. Yo no sé cómo. Pero Dios mismo propicia las cosas para que usted y yo podamos entender que es necesario que tengamos una dependencia de Él. El hombre está diseñado para ser un ser dependiente. No es sano, no es correcto que el hombre sea un ser independiente. La independencia llevó a Luzbel a convertirse en Satanás. Ese deseo de independencia llevó a que Luzbel tomara la peor decisión y fue rebelarse en contra de la gloria de Dios. Ese deseo de independencia que todos queremos tener dentro de sí hace que nosotros tomemos las decisiones equivocadas. Ese ánimo de no tener que depender de Dios ni de nadie hace que usted y yo planteemos un modelo de vida independentista. Y eso a los ojos de Dios está visto de forma incorrecta. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué las personas no gustan depender de Dios? Y digo que no gustan porque si gustasen depender de Dios, seríamos más espirituales. Pero es una mentira que yo diga que yo quiero depender de Dios cuando al último que busco es a Dios. Cuando del que más me burlo es de Dios. Cuando lo que menos aplico es la palabra que Dios me dejó. No hay nada. No hay nada. No podemos decir nosotros que tenemos una dependencia de Dios cuando yo no confío en Dios más de lo que confío en mi trabajo. Para mí mi trabajo sí es importante. Dios, bien, gracias a Dios, pero mi trabajo. ¿Cuántas personas han decidido desechar la iglesia por darle importancia a otras circunstancias o personas más que a Dios? Y no porque Dios, la iglesia sea la representación de Dios, ni más faltaba, no, para nada. Pero digamos que es el canal, es el lugar en el cual Dios nos puso para que usted y yo pudiéramos consolidar una relación con Dios. Es una mentira, y se lo digo con todo el respeto, y se lo digo yo como pastor. Mire, para mí, la iglesia, para mí como oveja que soy también, para mí la iglesia es importante. Para mí la iglesia, y se lo digo, mi esposa lo sabe, para mí la iglesia era indispensable. Mi amor me decía, ¿por qué no le pide al pastor que le ponga una camita allá? Y con eso no sale. Y no se afana de venir a la casa. De pronto me iba al límite, pero ¿sabe una cosa? Fue el lugar a través del cual Dios pudo restaurar dentro de mí muchas circunstancias que estaban mal. Ayer hablábamos con mi esposa de eso. Ayer en el almuerzo discutimos un par de temas y mi esposa me trajo me refrescó la memoria. Y yo le decía, yo no me acordaba de eso. No, pues recuérdelo.
que de pronto se le va inflando la pechuga y va pensando que, mejor dicho, dice, no, acuérdese qué fue lo que Dios hizo. Y acuérdese qué fue lo que Dios logró. Ahora, retomo, ¿por qué pasa eso? ¿Dónde? ¿En qué fallamos nosotros? ¿En qué falla una persona cuando decide pecar y no obedecer a Dios, por ejemplo? Todos tenemos tentaciones. Todos, usted y yo, todos tenemos una tentación. Y todos tenemos la opción de decidir, ¿peco o no peco? Usted y yo tenemos la decisión, y mire que eso es algo mentalmente rápido. O sea, sí, cuando la persona va a decir algo, tiene la opción, tiene el microsegundo antes que le dice no lo diga, y lo decide decir. Decide decirlo, perdón. Eso es cuestión de momentos. Pero ¿por qué a nosotros muchas veces nos pesa más el fallar que el obedecer? ¿Dónde radica esa circunstancia? ¿Dónde radica el que nosotros no podamos tener, o de pronto voy a hablar uno como hombre no pueda decirle no a la fulana? ¿Dónde radica eso? ¿O dónde radica el que la mujer no tenga la capacidad de decirle no a lo que la puede deleitar? ¿Dónde radica eso? Una razón sencilla. Quiero que usted abra su Biblia conmigo. Juan 16:8, por favor. Evangelio escrito por Juan. No es San Juan, es Juan. 16:8. ¿Lo tiene conmigo? Tenemos una pantalla dañada, gloria a Dios por eso. Así usted lee más su Biblia. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted lee el verso 7, el verso anterior dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. A eso se está refiriendo el Señor. Y se lo está hablando Jesús a los discípulos. Dice en el verso 8, dice que Él, es decir, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir la palabra que cuando la persona decide tener esa actitud independentista de no depender de Dios ni de nadie, de poder hacer su voluntad libre y pagana, de poder tener su libre albedrío al como fuere 100%, quiere decir que hace falta algo en esa vida, que hace falta un componente de la Trinidad de Dios dentro de esa vida que no está presente, no está. Porque cuando el Espíritu Santo está presente en la vida de alguien, ese alguien decide muchas veces decir no. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de un joven, por más tentaciones que enfrenta un joven, el joven sabrá decir no. Pero hoy tenemos una juventud en la que tiene un Espíritu Santo total y completamente ausente. Por eso en la juventud hay tanta rebelión, hay tanta rebeldía. Por eso hay tanto joven dispuesto a hacer su vida como le dé la gana. Porque hay una carencia, hay una falencia del Espíritu Santo dentro de ese joven. Mire, no podemos descartar la importancia y el complemento que es el Espíritu Santo dentro de nuestra vida espiritual. Porque nosotros solamente nos conformamos con darle gracias a Dios, con decirle gracias a Jesús porque nos salvó, entregó su sangre, pero se nos olvida que después de Cristo, Él mismo, dice la palabra, envió al Espíritu
Espíritu Santo para que usted y yo pudiéramos tener una guía, pudiéramos tener memoria de lo que Él había dicho y pudiéramos tener convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Ya les voy a explicar qué significa cada uno. Pero cuando esa parte de nuestra vida espiritual no está completa, cuando el Espíritu Santo no hace parte de su vida o de la mía, somos un carro con 3 ruedas. Y un carro con 3 ruedas, excepto si es un Bugatti, no anda. No anda. ¿Cómo camina un carro con 3 ruedas? No puede caminar. Y hay vidas espirituales así, caminando así. Muchas. Pero lo peor, escúcheme esto, el problema no es, escúcheme bien esto, el problema no es que las vidas estén muchas, sino que el problema es que pensemos que así estamos bien. Ese es el problema. Ahí radica el problema. Ahí es donde yo digo, algo está mal. Si yo pienso que mi vida, voy a hablar de mí hace 10 años, toma trago, mujeriego, desordenado, mentiroso como él solo, tramposo de vez en cuando. Y si yo en ese momento de mi vida pensaba que yendo a la iglesia yo estaba bien, algo está mal. Algo está mal. Y eso pasaba. Yo empecé a ir a la iglesia y a convencerme de que mi vida estaba bien, porque simplemente iba a la iglesia y agradaba a Dios, abro comillas, pero mi vida era un fiasco, era un desorden, era un desastre. Mi vida daba vergüenza. Y estaba en la iglesia. Estaba en la iglesia. Es más, participaba en la cena. Y no hay problema en ello, porque acuérdese que la cena es un instrumento de inclusión. Pero algo faltaba dentro de mí, como algo puede faltar hoy dentro de usted, como algo puede estarle diciendo, en esta parte le está diciendo, usted está mal, pero otra parte le está diciendo, tranquilo que todo está bien. No se preocupe, tranquilo. A usted nadie lo puede juzgar y eso es verdad. Nadie excepto el Señor y su Espíritu Santo. Porque fue enviado para eso. Fue enviado para que nos convenza de lo que está mal. Pero nosotros no lo tenemos presente. El Espíritu Santo no hace parte de la vida de muchas personas. El Espíritu Santo no es esa tercera persona de la Trinidad con la que muchos cuentan. Por el contrario, es esa tercera persona de la Trinidad a la que todo el mundo ignora. Y olvidan que la obra redentora de Cristo tiene un complemento a través del Espíritu Santo. La vida de nadie puede cambiar solamente a través de la sangre de Cristo si no tiene el complemento del Espíritu Santo. Mire, ¿de qué habla este versículo? Dice, convencerá. Traerá un convencimiento. Convencer es cambiar la mentalidad. Cuando el Espíritu Santo trae un convencimiento, quiere decir que está transformando mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de actuar. Eso está diciendo el Señor. Yo le puedo decir a usted, no sé, no tiene nada de malo que de vez en cuando a mí se me salga una grosería. Pero ¿cuál es el problema? Pues, ¿qué problema tiene eso, Emerson? Pues todo el mundo lo hace. Yo he visto gente en la iglesia que lo hace. ¿Y yo por qué no lo puedo hacer? Falta el convencimiento del Espíritu Santo. ¿Sabe quién me ayudó a corregir lo mentiroso que yo era? Mi esposa. Mi esposa era el instrumento de Dios, del Espíritu Santo, para corregir eso en mi vida. Porque yo siempre quería quedar bien con todo el mundo. Siempre. Así no pudiera. No, sí, hágale. Mentiras, yo no podía.
Y mi esposa fue el instrumento, me decía, aprenda a decir no puedo. Aprenda a decir que no. ¿Sabe qué me faltaba? El Espíritu Santo. Porque cuando yo decidí dejar que el Espíritu Santo hiciera algo dentro de mi vida, en ese momento, cuando iba a decir sí, el Espíritu Santo me decía, cuidado con lo que va a decir. Cuidado con lo que está diciendo. Cuidado, no se comprometa si no puede. Y ese Espíritu Santo del que habla la Biblia fue el que empezó a traer un convencimiento de que yo estaba mal y yo no podía pensar que estaba bien cuando realmente estaba mal. Ahora dice la palabra, convencer al mundo de pecado. Y cuando usted lee el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo es el que hace ver lo que es malo como malo. Alguna vez una esposa decía, pues yo personalmente pienso que mi esposo también tiene derecho a tener libertad y pues, y si él de pronto ven es que pues complementar su vida por fuera, no sé, divertirse con, no sé, con algo, con alguien, no, pues yo no tengo problema, es de que él sea feliz. ¿Qué le faltaba? Convencimiento del Espíritu Santo. El Señor no vino a nuestra vida para hacernos infelices. La palabra dice que las bendiciones de Dios no añaden con ella tristeza. Las bendiciones no traen tristeza. Las bendiciones no tienen por qué afligirlo. Si usted sabe que esa persona con la que usted está es de bendición, ¿por qué se aflige? ¿Por qué se entristece? ¿Por qué se amarga? ¿Por qué lo hace? Cuando la Trinidad está coja, cuando estamos con el Padre plenos, con el Hijo plenos, pero no tenemos al Espíritu Santo, algo siempre va a faltar dentro de nosotros. Y esa siempre, escúcheme bien esto, cuando no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, siempre será una puerta abierta a algo malo. Siempre. Cuando el Espíritu Santo no está ahí presente, siempre será una puerta abierta a algo malo. Dice que convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sabe una cosa? La palabra dice que Jesús vino para poder justificarnos a nosotros delante del Padre. Para poder defendernos delante de Dios. Y para eso también está el Espíritu Santo, para que yo pueda entender que yo tengo un abogado delante de Dios y es Jesucristo, pero que yo como hijo no puedo abusar de ese abogado. Yo no puedo poner ese abogado todos los días a frentear por mí, por el mismo y el mismo y el mismo y el mismo pecado. No puedo. Porque empieza una palabra a tomar vida y es la palabra que está escrita en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 27, donde dice, escuche bien esto, léalo conmigo, libro de Hebreos 10, 27, vamos y volvemos rápido. Libro de Hebreos 10, 27, dice la palabra, aquí lo tengo, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es el que yo le estoy transmitiendo a usted hoy, ya no queda más sacrificio por ese pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso quiere decir que si yo me dedico a vivir mi vida locamente y a pecar y a deleitar mi carne y a poder vivir la vida loca, como dice la canción, sin importarme lo que venga, sin importarme lo que pase, llegará un momento en el cual el Señor me va a decir, ¿qué más quiere que diga? ¿Qué más quiere? ¿Qué más puedo hacer? Ya lo dije todo por usted allá. Ya saqué la cara por usted lo más que podía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Pero ¿sabe quién me convence de que eso está mal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me dice, ¿sabe una cosa? Lo que está haciendo está mal. Y no lo va a llevar a ningún lado. Y de juicio, porque es necesario entender que todo lo que yo hago en la tierra tendrá un juicio en la eternidad. Pero mire, quiero ir un poco más allá. Cuando leemos la palabra, y quiero que darle
un ejemplo muy claro y conciso respecto a lo que es el poder del Espíritu Santo. Había un hombre llamado Saulo, dice la palabra. Y Saulo era un hombre malo, perverso, era un hombre dañado, era un hombre que todavía no había conocido el poder de Jesús. Porque sabe una cosa, cuando usted y yo conocemos el poder de Jesús, no volvemos a hacer o a cometer el mismo pecado 1, 2 ni 3 veces. Una persona no puede decir que ya conoció a Dios cuando su pecado sigue siendo repetitivo y reiterativo. Y no estamos hablando solamente del pecado sexual. Hay tanta infinidad de fallas que podemos cometer. Pero cuando yo decido realmente morir al hombre viejo, cuando yo decido dar un nacimiento de nuevo, cuando yo decido dejar atrás un pasado y empezar una nueva vida en Cristo, yo entiendo que en mi vida tienen que haber cambios. Y cambios que hagan que las cosas se sucedan de manera diferente. No es normal que en un hogar donde esté el Señor, donde esté el Padre, donde esté el Hijo y donde esté el Espíritu Santo, todavía se siga discutiendo por el mismo problema que discutían antes de venir a conocer de Cristo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál nuevo hogar? ¿Cuál nuevo hombre? No hay nada. Y ese es el problema. El problema es ese. El problema es que estamos creyendo que estamos bien cuando realmente no estamos bien. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando pensamos así, que en cualquier momento el enemigo tomará ventaja y hará que usted y yo podamos desviarnos del camino que el Señor tiene planteado y el Señor ya tiene trazado para nosotros. Por eso tanta gente decide volver atrás. Por eso tanta gente prefiere, escuche bien esto, prefiere vivir su evangelio y su espiritualidad de forma independiente. Entonces uno les dice, oiga, ¿y qué? Pastor, yo no vengo, pero yo oro todos los días en mi casa. Y yo escucho yo escucho prédicas de aquí, de allá, de allá, de allá. Y no, yo escuché como 10 prédicas hoy. ¿Y qué aprendió? ¿Qué le quedó? Gloria a Dios, si escucha prédicas, hágale, hermano. Pero ¿de qué le sirve escuchar 10 prédicas si la que escucha acá ni siquiera la aplica? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve poner el canal y el domingo, Señor, yo no voy a la iglesia porque, Señor, tú sabes que el cuerpo, Señor, el cuerpo, pero me voy a dedicar todo el día, Señor, a ver enlace y lo que venga, Señor? Hágale, hermano. Hágale, hágale. O dice, no, enlaces del diablo. No, yo escucho ABN. Hágale. Póngalas, hermano. Pero si las va a poner, ¿por qué no las vive? ¿Por qué no las vive? ¿Por qué no coge la palabra y la mastica? ¿Por qué no coge lo que usted escucha en este púlpito y antes de escuchar lo que está escuchando en esas 20 prédicas que se escuchan a la semana, aleluya, gloria al Señor, ¿por qué no coge esto y lo mastica y lo hace parte suya? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué hay que esperar que otro afuera venga a decirle, así te dice el Señor, uy, pero el pastor me lo dijo un día, ay, yo lo escuché en una prédica, ¿te acordás, mi amor? ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué lo que escucho en mi casa no es válido, pero lo escucho afuera y sí me sirve? Ay, pero es que allá sí, claro, imagínense, es que mire quién lo está diciendo, pero ya lo dijimos acá. Si aquí decimos que fornicar es pecado, ay, pastor, si es religioso, oiga, pero lo dijo Dante Gebel, escuché una prédica de Dante Gebel, uy, usted no se imagina, imagine que el hombre decía que fornicar es pecado, uy, tremenda, revelación. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta escuchar lo que queremos. Por eso nos gusta, porque nos gusta acomodar el oído. Como acomodarse la cola cuando se sienta, acomoda el oído cuando quiere escuchar. Ese es el problema. Y no nos gusta que nos confronten con verdades. ¿Sabe una cosa? Nadie, ningún predicador, y yo sé que hay predicadores ungidos, y gloria a Dios por eso. Yo lo sé, a mí me ha administrado. Pero nadie conoce la verdad de una iglesia como su pastor. Nadie. Por eso usted a mí me puede preguntar, pregúnteme por cualquiera, yo sabré darle una referencia.
Nadie conoce la iglesia como el pastor la conoce. Y a nadie Dios le da más claridad de lo que necesita la iglesia como se la da al pastor. Que de pronto no sea lo que usted esperaba escuchar. Hermano, perdóneme. Voy a orar para que Dios sane su corazón y Dios haga otra cosa. De pronto me revele algo diferente. Pero es lo que necesitamos oír. Y esta iglesia tiene una gran falencia. ¿Sabe cuál es la falencia? Que no tenemos una relación con el Espíritu Santo. No hay una relación. Porque la relación que tiene el pastor con el Espíritu Santo no es la misma relación que le sirve tener a usted. Le pongo un ejemplo. Yo tengo una gran relación con Fabián. Somos grandes amigos con Fabián. ¿Y a usted qué le sirve que yo sea grande amigo de Fabián si usted no es amigo de él? Si el que necesita el favor es usted, no yo. Yo lo tengo a él y yo lo llamo y él me contesta y bien. Pero de pronto usted necesita algo de él. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Quién tiene una buena relación con Fabián? Ay, el pastor, llame al pastor para que hable con Fabián. Yo lo hago, claro que sí. Pero no tendría más fuerza si usted mismo lo llama y le dice. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo. Eso mismo pasa con Dios. Nos apoyamos en la vida espiritual de otro. Buscamos un bastón espiritual. Hay alguien que me soporte. Ay, venga, usted que tiene más vida espiritual, que ore por mí, ¿sí? ¿Por qué no ora usted? ¿Por qué no coge su vida espiritual y decide darle un vuelco? ¿Por qué no decidimos darle la entrada al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a redarguir, a hacer algo diferente? ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? Yo quiero dejarle esa pregunta hoy. Porque si usted y yo seguimos fallando en lo mismo, quiere decir que la obra del Espíritu Santo no está hecha, no hay nada. Porque si el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo me lleva, me convence, me hace saber que eso está mal y yo no lo sigo haciendo, amado. No lo hago más. Pero cuando no está el Espíritu Santo, cuando no le damos cabida al Espíritu Santo, cuando lo ignoramos completamente, cuando nos vamos movidos por las emociones y buscando a ver qué palabra me gusta más y qué palabra se adapta más a lo que yo vivo y qué palabra de pronto me sirve más y me ministra más, ahí estamos mal, estamos muy mal, mal. Ese es el problema de la iglesia hoy. Nos volvemos una iglesia espiritualmente nómada. Ojo, espiritualmente nómada. Entonces el nómada espiritual va de sitio en sitio buscando cómo llenar su espíritu, pero está en el mismo sitio. ¿Explico? Estamos en el mismo lugar, pero nuestro espíritu va volando por allá buscando cómo llenarse. Yo le hago una pregunta. ¿El problema es de acá o el problema es de allá? ¿De dónde es el problema? ¿Quién no le da el espacio al Espíritu Santo? Nosotros en la iglesia lo hacemos. Nosotros le damos el espacio al Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde lo nota usted? Desde una alabanza. Ahí usted nota que el Espíritu Santo está orando, está actuando. ¿Y por qué si actúan los que están acá y por qué no actúan los que están allá? Es raro, ¿no? Es como si el Espíritu Santo viniera y dice, te voy a ministrar a ti, a ti, a ti, a ti. Bueno, y de pronto a ti. Y el resto de malas. Eso no va a pasar. Así no actúa el Señor. Cuando el Espíritu Santo, mire, la palabra dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo fue derramado, dice que estaban todos juntos y unánimes. Es decir, que la iglesia estaba llena, estaba toda la iglesia y el Espíritu Santo vino sobre toda la iglesia, toda. El Espíritu Santo no vino solo sobre Pedro, no vino solo sobre Ananías, no vino solo sobre unos, sino vino sobre todos. Y todos supieron disfrutar de esa presencia del Espíritu Santo y de ese derramamiento. Todos, toda la iglesia. Pero si alguno no lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué no lo habrá hecho? ¿Qué es lo que hace que usted y yo no podamos tener la complacencia de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? De pronto su preocupación ahorita es chatear. Hágale, hermano, chatee. O su preocupación ahorita es, ay, no tan quién, ¿será que me alcanza a llegar a la 19? Pastor, que termine rápido. Esa puede ser su preocupación. Y por eso es que el Espíritu Santo de pronto no hace lo que tiene que hacer. Porque usted va siempre con el afán. Porque estamos pensando que esto es por cumplir y no es por cumplir nada, amados. No es por cumplir nada.
Y yo pienso que el mejor ejemplo de lo que yo le estoy hablando lo tiene Pablo el día que el Espíritu Santo lo visitó. Quiero que me acompañe. Hechos capítulo 13. Poco antes. Hechos capítulo 9, por favor. Perdón. Escuche esto. Capítulo 9, verso 15. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra. Hechos 9, 15. Ok. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ojo con esto. Dos cosas antes de seguir. Pablo, como usted y como yo, había sido escogido como instrumento de Dios para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen. ¿Cuántos gentiles tiene usted todos los días al frente? ¿Cuántos? ¿Cuántos gentiles? ¿Cuántas personas que hablan mal de Dios, que se burlan de Dios, que se burlan del cristiano, que se burlan de la iglesia? Esos son los gentiles. Y a esos usted y yo somos llamados como fue llamado Pablo. Amén. Tenemos el mismo llamado. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto será necesario? Mire, yo le hago una pregunta. Si no fuera por Dios, quizá esta iglesia no existiría. Y muchas otras tampoco harían. Si no hubiese sido por Dios, si no hubiese sido porque nosotros entendemos que el propósito es de Dios y solamente de Él, quizá mucho de lo que hemos hecho hasta hoy no estaría, no existiría. Escuche bien esto. Dice la palabra que Ananías puso sus manos sobre Saulo. Y vino, dice la palabra, me ha enviado por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Pablo, dice la palabra, verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le quiero decir hoy? Cuando el Espíritu Santo viene y mi vista vuelve a abrirse, veo las cosas diferentes, veo las cosas con los ojos que los ve Dios, no como los veo yo en crisis, veo como Dios quiere que yo vea. Y además dice la palabra que no solamente puedo ver, sino que me levanto para poder servir, me levanto para hacer las cosas diferentes y me levanto para que Dios pueda seguir haciendo la obra que ya empezó. Además, dice la palabra, mire, esto se divide en tres. Primero, recibió al instante la vista. Quiere decir, cuando yo recibo la vista, aprendo a ver las cosas como son. Cierre los ojos usted y no va a ver nada. Pero, mire, eso me hace acordar de una película de una muchacha que era ciega. Y resulta que un día alguien le habló y esa muchacha quedó tramada. Quedó, ¿quién me habla? Y el muchacho empezó a hablarle y ella de repente se enamoró, siendo cieguita. Se enamoró del muchacho. Y ella
empezó a cambiar en la casa, y en la casa cambió y todo cambió, y el ánimo y el gozo, y esa muchacha se veía feliz. Y los papás le dijeron, bueno, ¿y qué? Dice, creo que me enamoré. Y los papás con ese miedo, porque era invidente, dicen, tráigalo, escuche bien eso, tráigalo. Y cuando el muchacho vino a la casa, bueno, va a hablar algo ahí, el muchacho era negrito y la muchacha era mona. Vale, cuidado. Usted sabe que yo lo amo, ¿sí o no? Yo estoy dándonos un ejemplo. Y la muchacha era mona y los papás monos. Y cuando los papás vieron a entrar al hombre por esa puerta, así como el Chavo, quedaron, se les fue el ánimo, se les fue así. Pero ¿sabe una cosa? No importa la forma que Cristo tenga. No importa si Cristo tiene forma de crisis. No importa si Cristo tiene forma de hambre. No importa cómo tenga la forma. No importa si Cristo tiene la forma de bus. No importa cómo la tenga. No importa si Cristo tiene forma de aguapanela y tostadas todos los días. A mí no me importa la forma que tenga. Lo que me importa es que el día que yo llegue a los pies de Cristo, nunca más me vuelva a separar de Él. Que como me hable me enamoró. No importa. No importa qué forma tenga. No importa cómo sea. ¿Sabe? Cuando Pablo abrió los ojos, escúcheme esto, Pablo ya no era el líder de Roma. Pablo ya no tenía la honra de Roma. Pablo era un don nadie para el mundo. Ya Pablo había perdido todo en el mundo, pero estaba ganando todo en Dios. Eso le pasó a Pablo. Sus ojos dice que cayeron como escamas. Y lo que Pablo veía bien coger a los cristianos y matarlos, ponernos en el Coliseo romano, a que los leones se los comieran y todos aplaudieran. ¡Ay, cómete este! ¡Ay, cómete al otro! Eso hacían los romanos. Y lo hacían en el Coliseo, a la luz de todos. Era un show, era un espectáculo. Y todos se gozaban con ese espectáculo. Todos se gozaban cuando el gobernador de Roma decía, bueno, tráigame todos, aquí las mujeres, tráigame los hombres y vamos todos a tener una fiesta. Y la fiesta era todos tener sexo todo el día, allá indiscriminado, todos allá como locos, y todos lo disfrutaban porque lo decía el emperador. Y Pablo veía eso con buenos ojos, hasta que la palabra dice que fueron abiertos sus ojos y empezó a ver las cosas con los ojos de Dios. Y cuando usted y yo empezamos a ver las cosas con los ojos de Dios, todas las circunstancias de la vida toman otra connotación. Aparte de que recobró la vista, aparte de que empezó a ver como tenía que ver, dice la palabra que se levantó. El que está caído, cuando el Espíritu Santo viene, se levanta. Se levanta. El Espíritu Santo no te va a dejar en el piso. Jamás lo hará. El Espíritu Santo, por peor momento que puedas pasar, te levanta. Te levanta. Por más solo que estés, te acompaña. Por más triste que te sientas, te va a traer gozo. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hizo el Espíritu Santo con Pablo. Pablo llevaba 3 días sin comer, sin beber, aburrido, cabizbajo, no sabía qué venía, no sabía qué iba a pasar, hasta que llegó el Espíritu Santo y fue lleno de él. Y la vida de Pablo empezó a cambiar y empezó a ser transformada. Eso pasa cuando el Espíritu Santo llega. Eso pasa. Cuando el Espíritu Santo te toca con una palabra, cuando el Espíritu Santo te dice, levántate, hermano, ya no más. Ya no más dolor, ya no más tristeza, ya no más quiebra, ya no más. Ya no quiero verte a ti llorando, triste, cabizbajo. Ya no quiero verte más llorando, aplastado por la situación. Quiero que te levantes. Y el Señor envía a su Espíritu Santo para que tú seas empoderado y puedas levantarte de lo que hoy te tiene aplastado. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el Señor. Le hago una pregunta. ¿De quién depende? Depende de nadie más. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está así, con los brazos abiertos, esperando que usted y yo los abramos para poder recibirlo. Es de nosotros, amados, no es de nadie más. Y dice la palabra que fue bautizada. ¿Sabe qué significa el bautismo? Hacer morir el hombre viejo y hacer nacer un hombre nuevo. El hombre viejo tenía mañas.
El hombre viejo era mañoso. El hombre viejo era corrompido. El nuevo no. El nuevo no. El nuevo no. Cuando viene Cristo, cuando viene el Espíritu Santo, lo corrompido queda atrás, no queda adelante. Ya no podemos ser iguales. Ya las cosas empiezan a cambiar cuando verdaderamente nosotros hemos decidido dejar el hombre viejo. Por eso dice Jesús y le decía a sus discípulos, un poquito de levadura leuda toda la masa, toda. Mis hijos me dicen hoy, uy, a mi papi le gusta el vallenato. Y le digo, sí, pero cristiano. ¿Sí? Lave el nombre de Cristo. Y yo sé que hay por allá un poco de gente diciendo, vallenato es la música del diablo. Respetable. Pero si alaba el nombre de Cristo, dice la palabra, que todo lo que respire, alabe al Señor. Y yo respiro y alabo al Señor con acordeón, con arpa, con pandero, con flauta, con lo que quiera. No importa, yo lo alabo. Mire, dice la palabra, y habiendo tomado aliento, verso 19, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe? Las fuerzas se nos van cuando no está el Espíritu Santo para soportarnos, para darnos soporte. Las fuerzas se nos van cuando usted y yo no tenemos el acompañamiento ni la compañía del Espíritu Santo. No hay fuerzas cuando no está el Espíritu Santo. No hay. ¿Sabe por qué le puedo comprobar eso? Mírenme, ¿cuántas veces usted se ha sentido aburrido o aburrida? Y ora y no pasa nada. Y usted dice, pastor, pero es que yo oro, pero no pasa nada. ¿Cómo es su oración? ¿Y en la oración usted mete al Espíritu Santo? ¿Y en la oración usted le dice, Señor, envía a tu Espíritu Santo a que me levante, Señor? Envía a tu Espíritu Santo a que me dé nueva fuerza, Señor. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que yo recobre mi vista. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda levantarme de esta tristeza, de esta decepción, de esta quiebra, de este momento difícil, Señor. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que yo recobre la fuerza, Señor, y pueda retomar tu caminar. Eso tenemos que hacer en la oración. Por eso muchas oraciones son ineficaces. Por eso muchas oraciones no tienen fuerza. Por eso muchas oraciones no pasan del techo. Porque no pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Acuérdese de algo y no se le olvide. Al que Jesús dejó para consolarnos, para alentarnos, para darnos fuerza, fue al Espíritu Santo. Fue a Él. Fue a Él. Él es el encargado de darnos fuerzas. Mire lo que dice la palabra y con eso termino. Juan capítulo 14. Devuélvase un poquito, por favor. Juan capítulo 14. Verso 26, dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en nombre de quién? De Cristo. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Consolar, levantar, redarguir, dar ánimo, dar fuerza. Eso hace el Espíritu Santo. Y usted y yo decidimos si lo creemos o no lo creemos. Y termino diciéndole esto. Romanos capítulo 8, verso 26 dice lo siguiente, escúcheme. Yo se lo leo, no se preocupe, por favor, no lo busque, que yo se lo leo. 8:26 dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pastor, yo no sé cómo orar. Pídaselo al Espíritu Santo.
Señor, yo no sé cómo pedirte, pídaselo al Espíritu Santo. Es que yo no sé qué decisión tomar, dígale al Espíritu Santo que lo guíe, que lo ayude a tomar la decisión correcta. Señor, estoy en medio de una debilidad, ya estoy a punto de dar el brazo a torcer, creo que ya no aguanto más. Pídale al Espíritu Santo que le dé fortaleza. Eso hace el Espíritu Santo: levantar, consolar, animar, redarguir, dar fuerza y animar. Eso hace el Espíritu Santo. Póngase en pie, por favor. Yo no sé si haya usted podido entender lo que yo le quise decir hoy, pero sé que a muchos nos falta esa comunión con el Espíritu Santo. No la tenemos. Y cuando no la tenemos, el ánimo empieza a flaquear, las decisiones empiezan a ser equivocadas, porque recuerde usted que el Espíritu Santo es el que nos guía, Él es el que nos enseña, y Él es el que nos recuerda las palabras dichas por Jesús. El Espíritu Santo, cuando estamos en un momento de aflicción, nos recuerda que el Señor dejó escrito: en el mundo tendréis aflicción, pero tened paz, yo he vencido al mundo. Está tranquilos. En el mundo estarás endeudado, pero ten paz, yo soy el dueño del oro y de la plata. En el mundo estarás enfermo, pero ten paz, porque yo soy Jehová Rafa, vuestro sanador. En el mundo te van a vituperar, en el mundo te van a humillar, en el mundo se reirán, en el mundo se burlarán. Al mundo tu vida espiritual le resbala, a mí no. A mí no me resbala, te dice el Señor. Me importa más una mujer espiritual, un hombre espiritual, que un triunfador o una triunfadora. Porque el mundo no es de los triunfadores, como dicen por ahí. El mundo no es del que decida tener más dinero. El mundo ya tiene un dueño, y a mí no me interesa compartir el reinado con el dueño de este mundo. Padre, tú le explicabas a tus discípulos en el capítulo 16 del libro de Juan: ellos están en el mundo, pero no pertenecen a él, Señor. Así como yo estoy en el mundo y tampoco pertenezco. Eso fue lo que les dijiste, Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo lo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, porque en ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a través de la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer mi palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y como yo en ti, que también somos uno. Padre, oro para que tu Espíritu Santo hoy, Señor, venga con poder, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo venga con autoridad, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, venga, Padre Celestial, sobre esta iglesia, Dios. Padre, oro, Señor amado, para que haya, Señor amado, un tiempo de Pentecostés, amado Señor, sobre esta iglesia, Padre. Oro, Señor, para que como vino el Espíritu Santo, Señor, en tiempo, Padre Celestial, Señor, en el cual tu iglesia estaba reunida como está hoy, Señor, Padre, y tu palabra dice: y vino un de repente
repente, Señor, y vino el Pentecostés, Señor, y vino tu Espíritu Santo, Señor, y empoderó la iglesia, Señor, capacitó la iglesia, Señor, con unción, con poder, Señor, con avivamiento, con milagros, con prodigios, Señor. Padre, tú fortaleciste la iglesia, Señor. Tú fortaleciste la iglesia, Señor. Tú fortaleciste la iglesia. Tu Espíritu Santo fue enviado para ello. Hoy te pido que traigas tu Espíritu. Fortalece tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia. Dale ánimo a tu iglesia, Señor. Dale nuevas fuerzas a tu iglesia. Padre, que entendamos que aunque no estemos en el mundo, Señor, que no estemos en el mundo, que aunque estemos en el mundo, a Él no pertenecemos, Señor. Que aunque estemos en el mundo, a Él no pertenecemos, Padre. Padre, trae tu Espíritu hoy, Señor. Trae tu Espíritu hoy. Trae tu Espíritu Santo. Hoy te lo pido, Señor. Un de repente, un Pentecostés, Señor. Un tiempo de bautismo, Padre. Padre, desciende ahora, Señor. Trae tu Espíritu a este lugar, Señor. Trae tu Espíritu a este lugar. Al que no tiene fuerza, Señor, empodéralo. A la que está triste, Señor, anímala. A la que se siente sola, Señor, sé tú su compañía, Padre. Oh, Señor. Esta iglesia se desespera. Esta iglesia anhela, Señor, este tiempo. Esta iglesia lo necesita, Señor. Vamos, hazlo, Señor, hoy. Vamos, hazlo, Señor. Hazlo, Padre. Hazlo, Señor. Trae un de repente, Señor. Trae unción, Padre. Trae unción, Señor. Padre, trae de tu Espíritu, Señor. Tráelo ahora, Padre, tráelo. El que quiera lo recibe. El que quiera lo recibe. Un bautismo, Señor. Una iglesia empoderada.